¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al cuarto episodio de su canal R79 Cycling, un espacio para el ciclismo sinaloense, para el ciclismo mexicano. De antemano les seguimos agradeciendo que nos sigan sintonizando en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube, donde estamos hablando del bello deporte que es el ciclismo en Sinaloa, México y el mundo. Vámonos de lleno a la información. En un evento especial se llevó a cabo el Andorra Cycling Master, el cual reunió a los cuatro mejores ciclistas del momento. Hablamos del campeón del mundo Tadej Pogačar, al multicampeón de la Vuelta a España Primoz Roglic, al campeón del Tour de Francia Jonas Vingegaard y a la sensación del momento el mexicano Isaac del Toro. Este evento de exhibición constó de una cronoescalada a la Col de la Gallina de 8 kilómetros, siendo la primera etapa, la cual fue ganada por el esloveno Primoz Roglic, eh, quien tuvo un tiempo de 25 minutos con 39 segundos, dejando en la segunda posición a Tadej Pogačar con 25 minutos con 59 segundos. En la tercera posición fue para el mexicano Isaac del Toro con un tiempo de 28 minutos 05 segundos, y la cuarta posición fue para Jonas Vingegaard con 29 minutos y 24 segundos. La segunda etapa fue un criterium por las principales calles de Andorra, un criterium urbano, el cual constó 32 kilómetros, el cual fue ganado por Isaac del Toro, quien superó a Primoz Roglic y se tuvieron que ir al fotofinish para dejarlo en la segunda posición. Tercer lugar para Tadej Pogačar y cuarto lugar para Jonas Vingegaard. La general fue para Primoz Roglic, seguido por Del Toro, después Pogačar y en cuarto lugar a Vingegaard. Se dice que cada ciclista en este evento recibió una suma de 150,000 euros solamente por participar en este evento de exhibición. Y así culmina la temporada para el mexicano Isaac del Toro en Europa. Y aquí te tenemos el recuento de sus 16 victorias en esta gran temporada del mexicano, en esta temporada 2025. Y hay que comentar que el trabajo de Del Toro, tanto en sus victorias como su trabajo como gregario, pues han sido fundamental para las victorias de sus compañeros de equipo. Aquí te mencionamos los 16 triunfos de Isaac en este 2025, empezando con la Milano-Torino. En el Giro de Italia, la etapa 17 fue para el mexicano y fue subcampeón del Giro de Italia. En la Vuelta a Austria se llevó la etapa número 2, la número 3 y la 4, así como la general. La clásica Terres Lebré, la Gran Premio de Industria Artigianato, el Giro de la Toscana, la Copa Sabatini, Trofeo Matteotti, el Giro de Emilia y cerró con el Gran Piamonte. A estas victorias de Isaac del Toro es de recordar que fue el primer mexicano en ganar el Tour del Avenir o el llamado Tour de Francia para los Sub-23, ganando las clasificaciones de montaña, de puntos, de joven y sobre todo la general. El Tour del Avenir ha sido ganado por grandes corredores y de grandes nombres como lo son Greg LeMond, Miguel Indurain, Lauret Fignon, Denis Menchot, Nairo Quintana, Esteban Chávez, David Gudú, Edgar Bernal, Tadej Pogačar, entre otros. Es el ciclista más joven y primer mexicano en ganar la clásica Milano-Torino. Fue el primer mexicano en portar la maglia rosa del Giro de Italia y sobre todo ser parte de ese podium con ese subcampeonato. El ciclista más joven en mantener esa maglia rosa por mucho tiempo. Fue el primer mexicano en ganar el Tour de Austria, así como el primer mexicano en ganar la clásica Terres Lebre. Es el primer mexicano en ganar la Vuelta a Burgos y segundo ciclista con más clásicas ganadas en un año, con 9, solo por debajo del caníbal Eddy Merckx. Y esto para Isaac apenas empieza con solo 21 años. Esperemos tener Isaac para mucho rato y que nos siga ilusionando en cada una de sus participaciones. Este domingo, como ya habíamos hecho la invitación por parte de nuestro amigo Luis Castro, se llevó a cabo esa rodada donde se rifaron cortesías del evento de la etapa del Tour de Francia en Mazatlán, mismo que se llevará a cabo este 9 de noviembre allá en el puerto sinaloense. También ese mismo domingo se llevó a cabo una rodada que organizó el gobierno del estado llamada la Rodada Rosa 2025, que reunió a unos 750 ciclistas y que tuvo una ruta de Culiacán al Tata. El banderazo fue dado por el doctor Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa.
Y ya se encuentran en Santiago de Chile los ciclistas que nos van a representar en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista, allá en Chile del 22 al 26 de octubre, donde destacan las hermanas y sinaloenses Antonieta y Luz Daniela Gagiola González. El equipo mexicano de la rama femenil está compuesto por Jessica Salazar de Jalisco, Julie Verdugo de Baja California Sur, Yareli Acevedo de la UNAM, y mientras que en la rama varonil está el Ismael Verdugo de Baja California Sur, así como Ridley Madlo de Aguascalientes, Jafet Soto de Jalisco, Ricardo Peña de Baja California Sur y Sierra Fernando Nava de Jalisco. Este evento se darán cita a los mejores ciclistas del mundo en la modalidad de pista, así que le deseamos lo mejor a nuestra delegación mexicana en este importante evento. En notas nacionales, ya se encuentra todo listo para el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta a celebrarse allá en Ensenada, Baja California, donde se darán cita los mejores ciclistas de México. Este evento es organizado por la Unión Ciclista de México, que preside Bernardo de la Garza, con el aval de la Unión Ciclista Internacional. Las pruebas a desarrollarse será la contrarreloj el día 23 de octubre para las categorías Junior, Sub-23 y Elite en ambas ramas. La cita es en Viñedos del Mar. Y para el día 24 de octubre se llevará a cabo la prueba de ruta para las categorías Junior, Varonil y Femenil y Sub-23 y Elite Femenil. Para el día 25 de octubre participarán las categorías Sub-23 y Elite Varonil. El trazo para cada prueba de la ruta será la ya conocida ruta del Valle de Guadalupe con una distancia de 40 kilómetros por vuelta y un desnivel de 594 metros por vuelta. Hasta hoy ciclistas confirmados, los de casa, David Rubalcaba y Eder Freire, así como Edar El Chucky Cadena, y por supuesto el más esperado, Isaac del Toro, ya se encuentra en tierras baja californianas. También en la rama femenil están ya listas Romina Hinojosa y Andrea Ramírez, entre otras competidoras, ya se encuentran allá entrenando en la prueba de contrarreloj. Y para este evento, Sinaloa tendrá participación con un total de 10 ciclistas en las diferentes categorías, y ellos son en la categoría Junior Varonil, Jared Zamudio de Concordia y Armando Valenzuela de Lota. En la Junior Femenil estará participando Bárbara Montaño de Culiacán, Hanna Enciso de Mazatlán y Victoria Martínez de Ahome. En la Sub-23 Femenil, Akari Valenzuela, la actual campeona de la Olimpiada, estará participando al lado de Gabriela García de Mazatlán. En el Elite Varonil se encuentran registrados Rodrigo Romero de El Rosario y Marco Borja de Guasave. Y en la Elite Femenil, Andrea Martínez de Culiacán nos estará representando en este evento. Todos ellos dirigidos por el cuerpo técnico que los integran Eder Griñán, José Manuel García y Luciano Pérez Rascón. El delegado es Juan David Castañeda, así es que mucha suerte a la delegación sinaloense en este evento. Y ahora sí, pasamos a la sección que muchos esperan, la sesión de la época dorada del ciclismo en Sinaloa. Y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña modificación e irnos un poquito más pausados. Vamos a caminar muy despacio en la historia. Y a partir de los años 80 vamos a tener datos más completos sobre cada uno de los años en los que se estaban desarrollando. Estos resultados, estos datos los estamos sacando de la hemeroteca de mi señor padre, don Héctor Avendaño, al cual le mando un fuerte abrazo y un enorme beso, sabe que lo quiero y lo amo. Analizaremos clásicas y eventos que fueron marcados en la historia del ciclismo sinaloense, y en esta ocasión vamos a hablar de 1980 a 1984. Y es que en 1980 el presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado de Sinaloa fue José Luis Aguilar, en su último año de gestión, y en ese año el campeón estatal fue Fermín Cázares en una ruta de 160 kilómetros en la ruta Culiacán-Badiraguato-Culiacán. En ese año se lleva a cabo la 10ª edición de la clásica Culiacán-Cozalá, la cual fue ganada por Luis Alfonso Hernández del Club Ciclista el SAR, esta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y en este año nace el Club Ciclista Universidad Autónoma de Sinaloa, quien es el club, otro de los clubes de antaño que actualmente siguen participando en el calendario de la asociación, en el calendario de las competencias aquí en Sinaloa, junto con el Club Ciclista
Culiacán son de los equipos más longevos que siguen activos en la actualidad. Y pues la clásica, ya decíamos, la clásica Cozalá fue ganada por Luis Alfonso Hernández del Club Ciclista SAR. ¿Sí? En ese entonces, cuando se forma el Club Ciclista Universidad Autónoma de Sinaloa, fue parte fundamental, un apoyo del ingeniero Gómez Monarres González, quien era el director de deportes de esta institución educativa. Y ese mismo año también nace el Club Ciclista SAR, ya lo comentábamos ahí con Luis Alfonso Hernández, con Rubén Acosta, y también nace el Club Ciclista El Taquito. En la clásica de aniversario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el vencedor fue Víctor Lozoya. En este mismo año, en 1980, el recién formado Club Ciclista SAR organizó tres carreras. En la primera de ellas fue una ruta de Culiacán al Tata, Ciudad de los Niños, La Palma, Villa Ángel Flores, Culiacán, de aproximadamente 130 kilómetros, teniendo como ganador a Ernesto Casilla Quiñones y siendo el primer triunfo para la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hay que hacer un paréntesis ahí. Ernesto Casillas Quiñones es hijo de Ernesto Tatalo Casillas. Ya hablamos que era un referente del ciclismo al formar varios de los clubes que han pasado por esta historia del ciclismo en Sinaloa. Y Ernesto Casillas también fue parte fundamental de la universidad, siendo director técnico, ya ahorita retirado, pero también logró formar muchos corredores que actualmente siguen compitiendo, ahora ya en categorías máster. En las categorías infantil se gana el campeonato nacional en la categoría de 12 años con el mazatleco Francisco Domínguez, siendo este el tercer oro consecutivo. Y en ese mismo campeonato, Juan Manuel Dorado, que había sido campeón el año anterior, se lleva la plata. Ahora en la categoría de 7 años. En este evento se llevó a cabo allá en el Distrito Federal. En 1980, Ignacio Mosqueda se lleva el triunfo en esa llamada Vuelta del Pacífico. En 1981, Trinidad Uriarte fue el campeón estatal de ruta y en la misma ruta de hacia Badiraguato, Culiacán, siendo presidente Guadalupe Figueroa, quien estaba de interino, y ese año fue sustituido por José Landeros. Y en la edición 11 de la clásica Culiacán-Cozalá, el ganador fue Ramón Hernández del Club Ciclista SAR. En este mismo año nace la clásica de los periódicos El Debate en Sinaloa, y es el periódico del Guamúchil, del Debate de Guamúchil, quien empieza una clásica de la ruta Culiacán a Guamúchil, pero el trazo era por la carretera internacional, y esta fue ganada por Ernesto Casillas Quiñones del Club Ciclista UAS, y 30 minutos después de terminar la ruta empezaba un circuito teniendo como vencedor a Víctor Lozoya Jr. del Club Ciclista Culiacán. Y en Culiacán, ese mismo año se lleva a cabo la clásica del Debate de Culiacán con un circuito en el Malecón, ganada por Javier Ibarra del Club Ciclista UAS. En este año, la Vuelta del Pacífico fue ganada por Luis Rosendo Ramos, allá oriundo de Monterrey, Nuevo León. En 1982 entra como presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado de Sinaloa el señor Óscar Lobo Castro por un periodo de 2 años. Y en la categoría infantil, Francisco Domínguez se convierte en tetracampeón nacional, ahora en la categoría de 13 años, esto en sede en Monterrey, Nuevo León. En la edición 12 de la clásica Culiacán-Cozalá, el vencedor fue Ramón Hernández, quien lograba su segundo triunfo de manera consecutiva en esta clásica. En Culiacán se lleva a cabo la clásica del Debate de Culiacán con un circuito en el Malecón ganada por Luis Alfonso Hernández del Club Ciclista Culiacán. Y la ruta de la clásica del Debate de Guamúchil, hablamos de la de Culiacán a Guamúchil, el ganador fue Óscar Lobo Aguilar del Club Ciclista Culiacán, y el circuito se lo llevó Ramón Hernández del mismo Club Ciclista Culiacán. Así, en este mismo año se lleva a cabo la clásica Santa Rita. En esta edición el ganador fue Saúl Beltrán del Zapopan, Culiacán, la famosa changa Saúl Beltrán. Aparece la clásica Ernesto Tatalo Casillas, dándole ya, ahora sí, ese reconocimiento a este personaje que fundó muchos clubes en el estado, un referente del ciclismo en Sinaloa. Y en esta edición el vencedor fue Felipe Soto en un circuito en el Malecón Niños Héroes
de una distancia de 50 kilómetros. Para 1983, Ramón Hernández se lleva el campeonato estatal con una ruta a Badiraguato de 160 kilómetros y la edición 13 de la clásica Culiacán-Cozalá se la apunta en su tercer triunfo de manera consecutiva, pero ahora defendiendo los colores del Club Ciclista Culiacán. En ese año nace el Club Ciclista Cobáez de allá de Mazatlán y en Guasave también hay ciclismo y se realizó la carrera del aniversario de la fundación de Guasave con una ruta de Guasave, Las Glorias Guasave, donde el vencedor fue mi hermano, que en paz descanse, Mauricio Arturo Avendaño Soto. La Universidad Autónoma de Sinaloa realiza su clásica de aniversario en una ruta de Culiacán, El Castillo, Altata, Culiacán, la cual fue ganada por Óscar Lobo Aguilar del Club Ciclista Culiacán. Ese mismo año se realiza la clásica aniversario del Club Ciclista Culiacán en una ruta a vuelta a La Palma Villa Ángel Flores y el ganador es Luis Alfonso Hernández del Club Ciclista Culiacán. Ese mismo año se lleva a cabo la clásica Santa Rita y en esta edición tuvo como línea de salida Villa Unión y el ganador fue Alfredo Rojo González del Club Ciclista UAS. Asimismo se lleva a cabo una edición más de la clásica Ernesto Tatalo Casillas y el vencedor fue Felipe Soto, pero ahora en un circuito en Insurgentes allá en la unidad administrativa. También en ese año, en 1983, se lleva a cabo en la Cruz de Lota una carrera que comprendía de la Cruz de Lota hacia el entronque de la Internacional y de regreso a la Cruz, 2 vueltas, y esa fue ganada por Ramón Hernández en un total de 72 kilómetros. La ruta de la clásica del debate de Guamúchil es ganada por Ernesto Casillas Quiñones del Club Ciclista UAS y el circuito lo gana Óscar Lobo Aguilar del Club Ciclista Culiacán. Ese mismo año se realiza la clásica del 16 de septiembre y el ganador fue Ernesto Casillas Quiñones del Club Ciclista UAS en un circuito allá en la unidad administrativa por la Insurgentes. En ese mismo escenario del circuito Insurgentes se llevó a cabo la clásica del 20 de noviembre, con la que se cerraba el calendario de la asociación y el ganador fue Ramón Hernández del Club Ciclista Culiacán. Para 1984 entra como presidente Juan Jesús Rubio Cuen en un periodo de 2 años y la edición 14 de la clásica Culiacán-Cozalá, el vencedor fue Wilibaldo Monarres González del Club Ciclista UAS. En Culiacán se lleva a cabo la clásica del debate de Culiacán con un circuito allá en la Insurgentes, ganada por Ramón Hernández del Club Ciclista Culiacán, y ese año en la Vuelta del Pacífico fue ganada por Raimundo Rincón. En Sinaloa las rutas que aparecían en estos años se hacía hacia la presa del Barejonal, en Altata ida y vuelta, regresando por La Palma Villa Ángel Flores, se hacían circuitos en el Malecón Niños Héroes, rutas a Badiraguato, rutas a la Vuelta del Dorado, por mencionar algunas. En Mazatlán se lleva a cabo la denominada Vuelta a Mazatlán, en un circuito empezando por el Monumento al Pescador, yéndose por el Bicentenario, perdón, por el Centenario, llegando a la Pepsi, hasta llegar al Venadillo, pasar por Cerritos y cerrando una vez más por el Monumento al Pescador, donde el vencedor fue el local del puerto, Francisco Domínguez. En la edición de este año de la clásica Santa Rita, el vencedor fue Jorge Gastelum del Club Ciclista Culiacán, también saliendo desde Villa Unión. La ruta de la clásica El Debate de Guamúchil es ganada por Francisco Domínguez de Mazatlán y el circuito se lo lleva Felipe Soto del Club Ciclista Culiacán. Se realiza la clásica de aniversario del Club Ciclista Culiacán en una ruta vuelta a La Palma Villa Ángel Flores y el ganador es Francisco Domínguez de Mazatlán. En la edición de este año de la clásica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el vencedor fue Ernesto Casillas Quiñones en un circuito por el Malecón Niños Héroes. Para este año de 1984 se lleva a cabo una edición más de la clásica Ernesto Tatalo Casillas y el vencedor fue Enrique Aldapa Millán en un circuito por el Malecón Niños Héroes. Y en ese mismo año también se lleva en la Cruz de Lota una carrera similar, la Cruz, en Tronque Internacional, La Cruz, la cual fue ganada por Ernesto Casillas Quiñones. En Culiacán se lleva a cabo la clásica del debate de Culiacán, la cual fue ganada por Juan Jesús Rubio Salgueiro del Club Ciclista UAS. Y el 16 de septiembre se realiza esta clásica en Culiacán, en este circuito de Insurgentes, en la unidad administrativa, y el ganador fue Juan Jesús Rubio Salgueiro del Club Ciclista UAS. Para ese año aparece la clásica del circuito Coloacan, un circuito que poco a poco fue agarrando auge y se volvió un ícono en el ciclismo sinaloense por el aniversario de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y en esta edición el ganador fue Salvador Esquivel de Jalisco.
Se realiza la clásica del 20 de noviembre en Culiacán en un circuito de Insurgentes en la unidad administrativa y el ganador fue Juan Jesús Rubio Salgueiro. En esos años ya aparecían nombres como Ernesto Casillas Quiñones, José Luis Sánchez, Willy Baldo Monarres, Margarito Rojo, Mitga Giola, Luis Alfonso Hernández, Ramón Hernández, Heliodoro Méndez, Saúl Beltrán, Jorge Gastelum. En las categorías juveniles ya aparecían nombres como Juan Jesús Rubio, Mauricio Avendaño, Alfredo Rojo, Enrique Aldapa, Oscar Lobo, Felipe Soto, entre otros más que fueron marcando época en el ciclismo sinaloense. Y en lo que respecta a los años de 1980 al 84 a nivel nacional, podemos decir que los campeones nacionales fueron los siguientes. En 1980, Ernesto Hernández en Aguascalientes, en el 81, Salvador Esquivel en Tlaxcala, en el 82, Juan Martín en Tlaxcala, en el 83, Luis Rosendo Ramos en Nuevo León, y en 1984, Carlos Vázquez en Saltillo. Así es como hemos llegado al final de este episodio, esperando contar con su apoyo para que esta comunidad siga creciendo día con día. Compartan la transmisión, denle like a nuestro contenido para poder nosotros tomar en cuenta sus comentarios. Nos vemos en un episodio más de su canal R79 Cycling, un espacio para el ciclismo sinaloense, para el ciclismo mexicano. Soy su amigo Iván, el Ruso Avendaño. Das Vidaña.